Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Cuando ya nos sumergimos en este tema, mire y verá que el Señor empieza a darnos pistas muy interesantes. Por ejemplo, me llama mucho la atención cuando el Señor empieza a decir en este texto: ¿cómo es que ustedes viendo no ven? Y ese es el mismo diagnóstico bíblico que nos da acerca de la ceguera espiritual que hay en el mundo. Desde la caída de Adán, el mundo ha estado ciego espiritualmente. Y ojo con esto que les voy a decir, porque lo voy a repetir en todo el devocional. Esa no es una ceguera superficial, es una ceguera profunda, una ceguera total, completa, y la está viviendo el mundo entero. En el mundo hay una expresión que me llama mucho la atención. Usted no ha visto que hoy se habla de gente espiritualmente profesional, que pueden conectar a la gente con la dimensión espiritual. Son grandes líderes espirituales, gurúes trascendentales que son identificados con la parte oriental del mundo. Muchos de ellos vienen en diferentes formas, tamaños, han cruzado todo el planeta y se han vestido con diferentes vestimentas y van más allá del hinduismo. Son personas que pueden ver la esfera espiritual, que creen que se han ascendido a algún nivel de dominio de realidad espiritual, y entonces ellos dicen tener la clave de la puerta al mundo espiritual. Y todos los que lo conocen les venden, les compran y son, claro, obviamente todos caen en la misma mentira. ¿Y por qué hablo de esto? Porque ninguna religión en el mundo, fuera del cristianismo verdadero, puede darle la vista a alguien. Toda persona, en toda religión, fuera de la verdadera, está en oscuridad. Y es una oscuridad profunda. No hay maestro trascendental, no hay almas elevadas, no hay espiritualistas que conozcan la verdad espiritual y que le abran puertas a la gente. Es mentiras. Miren que en el capítulo 1 de Juan nos cuenta que allí el Señor Jesús es presentado como la luz. Así lo dice en el versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí Jesús es llamado la luz. Recuerde que el mismo Señor Jesús en Juan 8:12, él dice: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. O sea que esa es la única manera en que podemos salir de la oscuridad, seguir a Jesús, porque no hay otra manera de salir de la oscuridad. Insisto, no hay maestros espirituales, solo hay gente que sigue a Cristo. Solo Él nos puede sacar de la oscuridad porque Él es la luz. Él es la luz que brilla en la oscuridad. Y el versículo 5 de Juan 1 dice que la oscuridad misma no comprendió aquella ceguera universal que había. Vino un hombre de Dios y enviado por Dios, y su nombre era Juan, Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Y él vino como un testimonio, para dar testimonio de la luz. Mire y verá que él dice: yo he venido a dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él.
Juan aclaró, yo no soy la luz, vienen para dar testimonio acerca de ella. Y esta es la luz verdadera, Cristo, que ha venido al mundo, que ilumina a todo hombre, que el mundo fue hecho por él. Pero recuerde que ese mismo capítulo 1 de Juan, en el verso 10, termina diciendo, pero a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué me parece tan interesante este texto de la Biblia? Porque podríamos decir que Juan le está predicando al mundo judío. Entonces en Juan 1, versículo 10, dice que la luz vino al mundo, pero no lo recibieron, a los judíos. Y Pablo nos hace algo muy parecido en Romanos 1. Pablo dice que aunque la gente, habiendo conocido a Dios, dice en el versículo 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, mientras que Juan le predica al mundo judío, Pablo nos está hablando del resto del mundo, pero tanto al uno como al otro le pasó lo mismo. Vino la luz, pero la gente no quiso la luz. La gente dejó que esa luz se apagara y se alejaron. En Efesios capítulo 4 hay otra descripción de esto que es digno de nuestra consideración. Mire que en Efesios 4:17 habla del pueblo gentil. Y dice que cuando Pablo habla de ellos, dicen, andan en la necedad, en la confusión de sus mentes. Increíble. Cuando yo pienso en estas palabras, luego paso al versículo 18 de Efesios 4. Dice, se entenebrecieron en su entendimiento. O sea que cuando uno examina todo esto, ¿por qué la luz vino al mundo y por qué los hombres rechazaron esa luz? El mundo estaba excluido de la vida de Dios debido a la ignorancia que había en los corazones. La Biblia dice que debido a la dureza de sus corazones, a sus mentes que no querían conocer a Dios. El salmista dijo en el Salmo 82:5, la gente anda en tinieblas. Y el profeta dijo, la gente tiene ojos, pero no pueden ver. Así lo dijo Isaías. Y Jeremías también habló de eso. Y los proverbios dicen que el camino del impío es la oscuridad. O sea que la ceguera en la oscuridad caracteriza la naturaleza humana, porque es parte del ser humano. La luz está ahí, pero la capacidad de seguir esa luz no está. Por eso desde que comencé estoy diciendo que la ceguera a la que la Biblia se refiere es una ceguera nada superficial. Es muy profunda. Y vamos si quiere un poquitico más allá. Porque si pasamos del capítulo 1 de Juan y vamos al capítulo 3, en el versículo 19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ahora ustedes tienen la luz. Y es una luz que vino a revelarse a sus corazones. Pero dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea que el que practica la verdad viene a la luz, porque sus obras pueden ser manifiestas, ya que son hechas en Dios. Los ciegos, profundamente ciegos por naturaleza, que es esa naturaleza humana, nos lleva a una ceguera que está propiciada por el pecado. La ceguera nos permite no solo practicar el pecado, sino amarlo. Y yo diría que ese es un nivel más alto de ceguera espiritual, porque la gente no solamente practica el pecado, sino que lo ama. Hacen que su ceguera sea aún más profunda, más contundente. Y por eso 2 Corintios 4:4, que es un pasaje clave en lo que estamos estudiando esta semana, dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. O sea que, súmele a todo esto, vea, el hombre nace espiritualmente ciego por su naturaleza pecaminosa en Adán.
Segundo, el hombre no solamente peca, sino que ama el pecado. Y tercero, aquí nos está diciendo que Satanás, uno de los ataques que propicia contra la humanidad es enceguecerlo. O sea que por donde usted mira, el hombre es ciego por naturaleza, doblemente cegado por el pecado y triplemente cegado por Satanás. De tal manera que no puede ver la luz. Ese evangelio de la gloria de Dios. Miren, hay un tipo de ceguera que muestra la profundidad de esto. Y si usted va al capítulo 19 de Lucas, llegamos a los que podríamos llegar, el máximo nivel de la ceguera. Porque allá en el versículo 41, el Señor vino, miró a Jerusalén desde el monte y allí lloró. Y mientras lloraba dijo estas palabras: si hubieses conocido en este día las cosas que traen tu paz, si tan solo hubieras sabido que estuve aquí la paz de Dios que vine para traer, pero han sido escondidas de tus ojos. Yo diría que uno de los puntos más tristes de la ceguera es cuando la ceguera no puede ser remediada porque está escondida. El Señor le dice a Jerusalén: tuviste tu momento, tuviste tu oportunidad, tuviste tu tiempo, pero no respondiste, se acabó. A partir de ahora no puedes ver lo que quisiste ver. Y los días vendrán cuando tus enemigos vendrán contra ti y te rodearán. Y el Señor se está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén. Y ustedes saben que eso pasó, porque ahí en ese pasaje el Señor dice: te destruirán hasta el suelo, tus hijos dentro de ti no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visitación y no supiste quién fue el que te visitó, no abrazaste la luz porque amaste las tinieblas, y el juicio va a venir, vas a morir y tus hijos morirán. Bueno, acuérdese que 70 años después de que Jesús murió, vino un ataque romano que destruyó todo Jerusalén y el templo. Y pasó exactamente lo que el Señor dijo en este texto. ¿Por qué, mi querida familia? Ceguera profunda. Ceguera que viene de nuestra naturaleza humana. Ceguera que viene de nuestro pecado. Ceguera que viene de Satanás. Pero que lo que hace es traer una condición de corazón duro. Para algunos, la ceguera será para siempre. Para otros será solo por un tiempo, porque el que no quiere creer morirá en su ceguera espiritual. Pero el que está dispuesto a abrir sus ojos espirituales para ver la luz de Dios, entonces Dios se encargará de hablarle a su corazón para que su corazón cada día sea alumbrado. Eso pasó con los discípulos. Jesús encontró esos dos grupos siempre que iba predicando. Los fariseos eran aquel grupo que aunque tenían ojos no podían ver. Su religión no los dejaba ver, y por eso les hablé de Pablo esta semana como el mejor ejemplo de cuando la oscuridad rodea el corazón de un hombre, aunque cree en Dios y se cree religioso. Pero Pablo contó su testimonio, y qué testimonio tan hermoso. Pero el otro grupo que se encontró Jesús eran los discípulos. Los discípulos también eran incrédulos. Al principio ellos estaban renuentes, pero en la medida en que conocieron la luz de Dios y sus ojos fueron alumbrados, mire quiénes terminaron siendo ellos. ¿A qué grupo cree que pertenece usted? ¿Al grupo de los fariseos, que cree que dice: yo soy religioso, yo tengo una religión, yo no necesito más y con eso me quedo? ¿O usted es el grupo que representa a los discípulos y que sabe que aunque hay ceguera e ignorancia, tenemos al Maestro que nos enseña, que nos habla y que cada día abre los ojos de nuestro entendimiento? Tome su agenda devocional para el día de hoy. Nuestra agenda nos lleva hoy al día 64, a Jueces capítulo 21. ¿Qué habían jurado los hijos de Israel en Mizpa? ¿Y por qué se arrepintieron los hijos de Israel? Una pregunta personal. ¿Has guardado tu pureza sexual y has esperado a la persona que el Señor te ha concedido? Padre,
Gracias por esta mañana y por el comenzar de este nuevo día. Hoy entiendo, Señor, que un problema grave que puede vivir la vista, la visión espiritual es la ceguera. Pero la Biblia dice, Señor, ¿quién es ciego sino mi siervo? El dicho popular dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír y peor ciego que el que no quiere ver. Y los fariseos siempre fueron la muestra de esto. En vez de abrir sus corazones a que el maestro les hablara, les explicara, siempre tenían una pelea para dar y nunca abrieron sus corazones. Israel fue la muestra de esto y el Señor le profetizó en Lucas 19. No entendiste quién fue el que vino a predicar, a hablar. Y cuando reacciones, tu ciudad será destruida, tus hijos. Señor, que no pase con nosotros. Que no sea que tú nos estés hablando día tras día, pero nuestra ceguera espiritual persista. Gracias por cada oyente de Maná. Que tu bendición repose sobre todos, que tu gracia los acompañe. Gracias por este día, por este tiempo, nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición. En Cristo Jesús. Yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.